Plan de lectura día 8, mes noveno. En este día comenzamos el libro de Isaías, el primero de los libros llamados proféticos, no necesariamente en orden cronológico, sino en orden temático, también considerando que es el primero de los profetas mayores y el más extenso de ellos, y recordando también que los profetas mayores son llamados así no porque sean más importantes o de una calidad superior, sino porque sus libros son más extensos simplemente. Y este profeta Isaías tiene un nombre que significa Jehová es salvación y se le identifica como hijo de Amós y ejerció principalmente su ministerio en el reino del sur. Y vemos que por distintos antecedentes, tanto lo que vemos en el libro como externos, tenía una buena educación, era miembro de una familia importante, influyente, y, y se ha dudado bastante de la autoría desde el siglo XIX, eh, incluso desde el siglo XVIII. Algunos han estado proponiendo que es más de un autor, ya sea dos o tres, pero claramente, según la misma escritura, es uno solo. Además, se le cita en el Nuevo Testamento como un solo profeta y su ministerio se tiene que haber desarrollado entre los años 740 a.C. y el 680 a.C. En ese lapso de aproximadamente 60 años. Y esto por los reyes que son identificados en su libro y que sabiendo que ellos gobernaron en ese periodo. Y este profeta es contemporáneo a Miqueas, a Oseas, a Amós y probablemente a Jonás, y a los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Ese es el periodo en que profetizó Isaías, un periodo en donde los asirios estaban tomando mucha relevancia. De hecho invadieron Jerusalén en tiempo del rey Ezequías y el Señor con su providencia los libró de ser destruidos tal como otras naciones. También hubo reyes muy impíos, como el caso de Acaz, el papá de Ezequías, fue uno de los reyes más impíos, quien pasó a sus hijos por fuego, sacrificándolo a dioses paganos, y también incluso puso ídolos en el templo de Dios. Fue uno de los reyes más impíos que tuvo Judá. Entonces es un periodo de bastante agitación, y el rey Usías también quiso ofrecer incienso en el templo y por eso fue herido por Dios con lepra y luego murió, habiéndose retirado permanentemente de ejercer su oficio como rey por ese hecho, por el hecho de estar contaminado con lepra. Y entonces es bastante agitado el tiempo que le tocó a Isaías, y el tema del libro es el juicio por el pecado y también la promesa de salvación y de restauración de todas las cosas en el Mesías que ha de venir. Entonces tenemos esta doble dimensión, por una parte advertencia y exhortación, y por otra parte promesas de gracia, de salvación. Y este es un profeta que es de los más citados en el Nuevo Testamento, está lleno de referencias a Isaías, y además él tiene lo que se ha llamado, que se ha conocido la trilogía de Emanuel, porque vemos que se revela primero que el Salvador sería Dios con nosotros, Emanuel, también que sería predicador de las buenas nuevas y también que sería el siervo de Dios. Entonces, estas tres dimensiones del ministerio de Cristo están anunciadas en Isaías, y él habla mucho también del establecimiento del reino de Dios, de la restauración de todas las cosas, en la nueva creación. Por tanto, un profeta muy usado por el Señor y también muy citado en el Nuevo Testamento. Y veamos que en el capítulo 1 empieza con esta proclamación: Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Qué gran forma de empezar un libro, en la palabra del Señor. Llena toda la creación, impacta toda la creación, no es solo algo que impacta al pueblo de Dios en su aspecto individual o devocional, sino que es algo que concierne a toda la creación. Y el Señor entonces exhorta fuertemente a su pueblo porque lo han dejado,
lo han provocado a ira con su apostasía, dice, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás, versículo 4. Y entonces proclama que esta tierra de Judá, la tierra ocupada por el pueblo de Dios que el Señor les había dado como herencia, estaba llena de pecado. Y tanto es así que si el Señor no hubiera sido misericordioso, habrían venido a ser como Sodoma y Gomorra por el juicio que merecían. El Señor los podría haber castigado de esa manera, pero les dejó un remanente por pura misericordia. Ahora, lo que nos dice los versículos 10 en adelante, el capítulo 1, es tremendo porque nos dice que el Señor está hastiado de los sacrificios que le ofrecen y lo llama vana ofrenda a ese sacrificio. Dice que el incienso le es abominación, que no puede soportar sus asambleas, sus fiestas, sus celebraciones que hacen en su nombre y supuestamente en obediencia a la ley, pero en realidad está cansado el Señor porque a pesar de que ellos le ofrecen sacrificios y, y participan de estas fiestas que el Señor ordenó en la ley, lo hacen de manera hipócrita, sin amarlo en su corazón, estando lejos de Él en sus corazones, sino que haciéndolo solo de labios para afuera. Y eso nos debe llamar la atención y nos debe exhortar, ya que no basta con reunirnos en nombre de Dios, sino que tenemos que hacerlo con un corazón realmente enfocado en adorarlo en espíritu y en verdad. Una adoración verdadera que no basta con cumplir rituales externos o mencionar ciertas liturgias, sino que debe haber un corazón dispuesto para Dios, y si no, el Señor abomina esas reuniones. Y el Señor entonces los llama, los exhorta a limpiarse, a lavarse, y los llama, entonces dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vemos la urgencia que el Señor le pone al arrepentimiento, venid luego, los invita el Señor. Y eso también es una esperanza muy grande, porque el Señor es quien invita al arrepentimiento, el Señor es quien invita a estar a cuenta. Y les promete entonces que si ellos vienen en arrepentimiento serán perdonados. Y si por más sucios que estén serán limpiados y serán lavados. Entonces también tengamos en cuenta esto, esta actitud del Señor, que es el que nos busca y el que nos llama y podemos ir a Él en arrepentimiento y saber que podemos ser perdonados. Pero les promete entonces que volverá su mano contra ellos, que los limpiará y que además serán quebrantados los pecadores, los que se han apartado de Él. Por otra parte, en el capítulo 2 se promete que vendrá una restauración, un reino universal del Señor, y en lo postrero de los tiempos, los últimos tiempos, y sabemos que esos tiempos comienzan con la venida precisamente del Mesías, que es el que marca el inicio del final de los tiempos, y vemos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, recordando que monte es una figura profética para hablar de reino, y veamos que desde aquí ya, no solo desde acá, sino que, pero claramente se ve acá, que están anunciado que vendrán las naciones, es decir, los que no son judíos, los gentiles vendrán a este reino, serán invitados a este reino y subirán entonces al monte de Jehová, a la casa de Jacob. Veamos cómo se habla en el lenguaje del antiguo pacto, que no habla de realidades terrenales, pero con esto se nos está apuntando algo mucho más allá, que son realidades espirituales y que tienen que ver con venir a la salvación. Por tanto, desde acá ya podemos ver, y desde antes, incluso lo vemos en los salmos, pero me refiero a que se anuncia con claridad, muy, muy, muy manifiestamente, que vendrán las naciones y serán salvos. Y por otra parte serán juzgados los soberbios, serán juzgados aquellos que se han alzado contra Dios, los ídolos serán quitados, nos dice más adelante en este mismo capítulo, y hay una imagen también clara del Apocalipsis de la venida de Cristo, que es cuando los impíos, los no convertidos, rogarán a las piedras que caigan sobre ellos, a las montañas que los aplasten, con tal de no ser expuestos a la mirada de el león de la tribu de Judá, que viene a vencer sobre sus enemigos. Por tanto, ya vemos que en estos dos primeros capítulos de Isaías está eh, la esencia del mensaje bíblico. Es impresionante cómo este libro está lleno de verdades centrales, esenciales de la Escritura. Y también nos habla de no confiar en el hombre en el versículo 22, algo que también vemos en Jeremías, que no se puede confiar en el hombre. Maldito es el que confía en el hombre, y no tiene sentido, además es completamente irracional. El Salmo 52 fue comentado en la primera parte de este plan.
Proverbios 22, el 26 al 27, vemos que nos llama la Escritura a ser responsables con nuestras finanzas, con los recursos que el Señor nos ha dado. Fijémonos que las finanzas no son vistas como un tema carnal o como un tema que no importa, sino que es como si solo importara lo espiritual, sino que las finanzas son tratadas aquí y se llama entonces a ser responsables, a no comprometerse a la ligera, a no salir fiador de deuda, es decir, evitar la esclavitud financiera y fijémonos que incluso se previene contra el consumismo en el versículo 27. Si no se tiene para pagar, entonces no se debe incurrir en deudas, ya que eso después tiene consecuencias negativas y el Señor está avisando, no ingresen en deudas que no pueden pagar. Eso nos debe llamar entonces a vivir no según un nivel de vida que quisiéramos, sino con el que podemos vivir, a estar contentos con lo que tenemos, a huir del consumismo, de la codicia, de la avaricia y de la ostentación también. Tengamos cuidado con estas cosas y ayudémonos unos a otros en esto. Y en el capítulo 10, Pablo sigue el capítulo 10 de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo sigue defendiendo su ministerio, algo que ha hecho a lo largo de esta carta, dado que está bajo ataque y bajo cuestionamiento. Y él, a pesar de ser objeto de murmuración y de menosprecio, se concentra en el ministerio que el Señor le ha entregado y también a realizarlo de la manera que el Señor ordena. Y eso implica que aunque andamos en este cuerpo, no militamos según la carne, es decir, eh, él, aunque anda en este cuerpo mortal, no anda según la lógica terrenal ni de la naturaleza de pecado que existe en nosotros, sino que las armas de nuestra milicia, dice, de nuestra batalla, de nuestro combate, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, son las armas de Dios las que debemos ocupar, porque esas son las que tienen poder, son poder de Dios. Las armas carnales pueden tener apariencia de poder, pero terminan desarmándose y produciendo gran ruina, pero estas armas que son poderosas en Dios pueden derribar argumentos, pueden derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el objetivo? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es realmente una imagen militar, todo lo que menciona acá, porque envuelve la idea del ejército vencedor que luego lleva cautivo a los vencidos. Y así también las armas poderosas en Dios permiten vencer todo pensamiento carnal y terrenal y humano y llevarlo cautivo para la obediencia a Cristo. Y vemos entonces que la iglesia, acá es exhortada, la iglesia de los Corintios, a someterse a la autoridad del Señor, quien ha inspirado al apóstol para que escriba en su nombre y también para que lo guíe espiritualmente en nombre de Dios. Por tanto, también debemos tener cuidado con las divisiones carnales, con aquellos que buscan hacer discípulos para sí mismos y no para el Señor, quienes buscan a través de armas carnales desviar la atención de los creyentes hacia ellos mismos. El verdadero siervo del Señor, el verdadero ministro del Señor, busca en todo momento llevar a los discípulos hacia Cristo, tal como lo hizo Juan el Bautista, aunque él mismo se quedó sin discípulos, porque nuestro propósito no es hacer discípulos para nosotros mismos, sino para Cristo, quien nos ha llamado. Y vemos también que su objetivo no era robar, entre comillas, ovejas a otro donde ya se hubiera predicado, sino predicar a Cristo allí donde no sea conocido. Y por eso ahí vemos que no buscaba gloria propia o exaltación personal, sino realmente que el reino de Dios fuera extendido. Y dice acá entonces el que se gloría, gloríese en el Señor, ahí está citando el profeta Jeremías, y eso también nos debe llamar a no buscar el aplauso de los hombres o la exaltación de los hombres, sino que la gloria sea toda para el Señor, y es el Señor quien va a honrar a sus siervos, incluso puede ser que ellos ni siquiera alcancen a ver honra, que mueran en deshonra, en vergüenza, pero es el Señor quien honra a sus siervos y eso es un privilegio porque no lo merecemos, aunque dediquemos toda nuestra vida a servirle, no merecemos honra, sino que todo esto es pura gracia y entonces seamos agradecidos
con que el Señor nos tenga en cuenta, no solo para ser salvos, sino para servirle en su obra. Señor les bendiga.